Bienvenidos a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy nos ha abierto sus puertas el Colegio de Contadores Públicos de Ancash y tenemos un invitado especial, el doctor Juan Carlos Díaz Colchar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? John, muy buenas tardes. Y contigo. Juan Carlos, bueno, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, es profesor de Derecho Constitucional en pregrado y posgrado en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Con Juan Carlos hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, que es el despido arbitrario y su protección en el ámbito constitucional. Juan Carlos, hablemos del despido arbitrario. Bueno, hay que tener en cuenta que la protección frente al despido tiene dos vías o niveles, ¿no? Por un lado está la protección legal, que quizás es la más difundida y conocida, y que se brinda a través del proceso judicial de carácter laboral, ordinario, abreviado, de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? En cambio, la protección constitucional, que es residual, excepcional, se brinda a través del proceso de amparo y el último garante del mismo viene a ser el Tribunal Constitucional. En esa línea, el concepto de despido arbitrario significa que un trabajador ha sido despedido sin que el empleador le haya informado o haya justificado la falta grave en que supuestamente incurrió, ¿no? Simplemente lo despide sin mediar causa justa para ello, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, las formas legales o sin contingencias para cesar a un trabajador de su puesto? En línea de principio tendríamos que seguir el procedimiento de despido que está contemplado en la legislación laboral. La ¿no? comisión de falta grave. La comisión de una falta grave, pero no solo la comisión de una falta grave, y esto es algo que se pasa mucho por alto por parte de los empleadores, ¿no? Y es que la falta grave tiene que haber estado previamente establecida, ¿no? En este caso en la ley laboral, con lo cual se tiene que uno como empleador limitar a aplicar las faltas graves que contempla la legislación laboral. Ahora, ¿en la legislación o en su normativa interna? También puede ser en su normativa interna, ¿no? Siempre y cuando que esté en el reglamento interno de trabajo que haya sido previamente comunicado, ¿no? A todos sus trabajadores. Además de eso, y esto es también importante, no solo basta con que esté prevista como falta grave, sino que hay que comunicar al trabajador que ha incurrido en esta falta grave. Además, se le tiene que dar con un plazo para que pueda hacer sus descargos, ¿no? Son los famosos 6 días calendarios. Los 6 días calendarios para efectuar el descargo, ¿no? Ahora, esto no está, lo que voy a decir en lo inmediato no está, ¿no? En la legislación laboral, pero se entiende que el empleador debe facilitar el ejercicio del derecho de defensa. Eso supone que la imputación de cargos tiene que tener la documentación que la respalda, ¿no? Y además de ello tendría que facilitársele al trabajador el acceso a los documentos que requiera para poder efectuar su descargo, ¿no? Ahí estamos hablando estamos hablando de causas justas de extinción del vínculo o, digamos, causas que legalmente provocan la extinción del vínculo. Estás hablando de la comisión de una falta grave, claro, siguiendo el procedimiento que respete la defensa del trabajador, ¿no? Otra, ¿cuál sería? Legalmente es la única forma en que se puede uno desvincular de un trabajador. La renuncia sí, pero ya no estaríamos frente a una situación de arbitrariedad, ¿no? Ya no, pero sería una forma de extinguir la relación. Sí, sí, además esto también, recuerda tú las situaciones de incapacidad definitiva, ¿no? Que se producen por un accidente laboral, ¿no? Pero si hablamos de despido arbitrario, habitualmente se presenta cuando se despide al trabajador sin haberle imputado una causa justa de despido. Claro. Y la causa justa de despido implica la imputación mediante un documento escrito, ¿no? De fecha cierta, con los correspondientes documentos que lo sustentan, el otorgamiento del plazo para efectuar el descargo, que claro, son los 6 días naturales, pero no es que sea el máximo, ¿no? Digamos, es el mínimo, con lo cual dependiendo de qué tan complejo pueda ser la infracción en que incurre el trabajador, podría el empleador dar mayor plazo y bueno, luego la decisión final que siempre está en manos del empleador, ya sea de absolver de la imputación o proceder a la desvinculación, ¿no? Claro. Entonces, esos pasos tienen que seguirse necesariamente, porque si no se siguen, hay arbitrariedad en el delito. O cuando no se imputa la falta o cuando
no se sigue el procedimiento establecido en la legislación laboral, ¿no? Ahora, metámonos en un caso práctico. Bueno, en la firma nosotros vemos temas de procedimientos disciplinarios, despidos justos, a efectos de evitar caer en la arbitrariedad. Pero hubo un caso en particular que me llamó la atención y que todavía está siendo dilucidado en la vía judicial. ¿Qué sucedió? Un trabajador comete una falta grave. Llega, primero tuvo una ausencia de unos días, por una causa, según él señala, no atribuible a sí mismo, pero para la empresa no hay una justificación, es una inasistencia. Y como era vigilante, ¿qué hace? Y a necesidad de urgencia de los servicios para la vigilancia y seguridad del patrimonio, trae un reemplazo hasta que se aparezca, ¿no? Pero cuando se aparece y encuentra al supuesto reemplazo, dice, me han despedido. Se acerca a la institución, porque era a las oficinas administrativas, hace los reclamos, pero de una manera muy agresiva, ¿no? Levantando la voz, incluso unas sillas de plástico, levantándolas como un ademán de violentar a alguien. Entonces, todo eso se tomó como una falta grave. Se hizo el procedimiento disciplinario, se le dio sus días para que haga su descargo. ¿Qué sucede en este caso? Cuando va a la vía judicial, se discute que cuando se iba a iniciar el procedimiento disciplinario, el día que ocurrieron estos hechos, donde se cometió estos actos de violencia, él se comunica con la representante legal del empleador, que no estaba en Perú, estaba en el extranjero, y se comunica por videollamada. Y debido a este altercado, la representante por la videollamada le dice de manera verbal, usted, debido a esta situación de violencia que ha cometido, va a ser despedido. Se adelanta en la opinión. Ya cuando el área legal, en este caso la sede externa de nosotros, ni siquiera habíamos iniciado el procedimiento disciplinario porque recién estaba ocurriendo. Entonces, con esa aseveración del representante, él dice, entonces me ha despedido. Se va en la vía judicial, se señala que ya había sido despedido antes que inicie el procedimiento disciplinario. Y declaran fundada la demanda de reposición. Pero aquí se agrega un factor adicional. El trabajador tiene una discapacidad, autismo. Entonces, y ahí viene el tema de si hay una protección adicional para las personas con discapacidad. Porque esto todavía está siendo materia está en la Corte Suprema actualmente, a efecto de analizar si se trató de un despido justo o no. Pero ya el juez de segunda instancia ha ordenado una medida cautelar de reposición y se le señala que, bueno, ya hay un tema ahí si se cumple o no la medida cautelar porque se le repuso otro puesto porque ya no estaba el de vigilante, no había puesto disponible de vigilante. Pero, ¿qué pasa cuando la persona afectada, aunque haya hecho o cometido la falta grave, tiene una circunstancia especial que es la discapacidad? Ahí ¿hay alguna diferenciación? Sí, tienes que tener en cuenta que en principio las reglas del derecho, y en este caso las que regulan el despido, se ponen en un supuesto de, estándar, ¿no? O situación estándar. Pero hay ciertas circunstancias que salen del estándar. Entonces, en relación con las personas con discapacidad, existe, ¿no?, lo que se denomina a nivel de regulación el modelo social de discapacidad para integrar a estas personas con una suerte de adaptación del entorno para que pueda desarrollar su actividad laboral. Ahora bien, y ahí sí tú me agarras con un punto porque no tengo claro si una persona que tiene autismo puede considerarse el autismo como una discapacidad. Está registrado en el CONADIS, en el CONADIS. Y en su DNI aparece. Y es por la situación de autismo. Sí. Entonces, eso implica que desde la perspectiva del empleador se tiene que ver o asumir una serie de obligaciones adicionales vinculadas con la interacción entre el empleador como tal y esta persona, ¿no? Eso supone que hay que tener una suerte de cuidados en cuanto a la comunicación, en cuanto al tipo de trabajo que va a desempeñar, ¿no?, en relación y en función con esa discapacidad. Pero eso tampoco va a llevar al desequilibrio, ¿no?, en el sentido de que cualquier tipo de reacción o situación
se va a justificar en la situación que está afrontando, ¿no? Porque finalmente él es un trabajador como todos los demás y tiene un deber de respeto, consideración y comportamiento adecuado en el centro de trabajo, ¿no? Lo que implica es que no hay que ser o tener unas reacciones violentas. Ahora, yo no sabría decirte, porque esto tendría que verlo un profesional médico quizás, si es que la reacción se justifica, ¿no? En la condición, y eso hasta ahí no llego, ¿no? Con lo cual, sí, el empleador tiene que asumir algunas adaptaciones al entorno para que la discapacidad no sea un impedimento para el trabajo, pero eso no justifica, ¿no? Que haya situaciones que puedan poner en riesgo o en peligro, ¿no? Por un lado, la integridad de otras personas, como pueden ser sus compañeros de trabajo e inclusive sus directivos laborales o del trabajo, ¿no? Igualmente tampoco justifica que haya, pues, creo yo, daños al patrimonio, ¿no? Porque no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? Claro, sino que es una situación, bueno, son situaciones particulares que a veces se presentan y que nos dejan pensando, estas situaciones, ¿cómo debe ser abordada, ¿no? Ahora, claro, lo recomendable sería que el empleador, digamos, acompañe al trabajador de repente a través de un profesional de psicología para ir viendo su desarrollo, su desenvolvimiento y de acuerdo a eso ir viendo su adaptación al entorno, ¿no? Claro, porque ahora finalmente una persona con autismo, hasta donde he podido informarme, lo único que presenta una serie de condiciones que dificultan la comunicación, ¿no? Y tienen una percepción de las cosas distintas. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tratarlas con un profesional que pueda orientar al empleador el cómo esa persona que presenta estas condiciones va a poder desempeñarse, ¿no? Y eso implica también, evidentemente, capacitar a quien es el encargado de las relaciones laborales, ¿no? Para que no haya, pues, ¿no? situaciones de discriminación en la asignación de trabajo, para que no haya un tratamiento que llegue a excluir o segregar a la persona por su condición de tal, ¿no? Claro. Sino que tienda hacia que se integre, ¿no? al entorno, porque el modelo social de discapacidad parte de esa premisa, no que la persona con la discapacidad se adapte al entorno, sino que el entorno se adapte a la persona, ¿no? Pero para adaptar el entorno laboral a la persona supone un esfuerzo por parte del empleador, por parte de los compañeros de trabajo, ¿no? Para efectos de cómo desarrollar las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral. Sí, y es un tema vital. Claro. La cuestión sería, no sé, pues, si es que la persona está pretendiendo justificar sus reacciones en la condición, no creo que sería dable, ¿no? Porque, o al menos habría que evaluar la proporción entre una y otra situación, ¿no? Porque evidentemente, como te digo, puede ser una persona que tenga ciertas condiciones, pero eso no debe llevar a la agresión, ¿no? Porque también, por otro lado, están los derechos a la integridad, no solo física, sino también emocional de las demás personas que interactúan con él, ¿no? La integridad moral de los compañeros de trabajo. Emocional, psíquica, ¿no? de los otros compañeros de trabajo, del jefe personal. Y eso es un poco más delicado en términos de cómo sucedieron las cosas, y ya esto en miras de litigio, ¿no? Cómo pruebas lo sucedido. Porque finalmente lo que tú me cuentas es la versión de una parte, ¿no? Salvo que tú me digas, no, yo estuve ahí y lo vi y reaccioné de esta manera, ¿no? Pero lo que tú me estás comentando, y eso es como lo ve un juez, ¿no? Es como si nos sentáramos frente a Guía Joy, que nos acompaña con la grabación, y le cuentas la versión y yo te cuento otra versión. Ella no va a tener certeza de cuál es la verdad, ¿no? Entonces, porque tiene que haber otros elementos de prueba. Entonces tiene que haber elementos, ¿no? Para poder ir estableciendo como para reconstruir la historia, ¿no? ¿Qué tan probables son los hechos que sucedieron en la perspectiva narrada en este caso, por la persona que fue despedida y por, en este caso, la empresa, ¿no? Ahora, yendo a otro caso, ¿verdad? Aprovechemos a ver los casos prácticos. ¿Qué me pasa? Sí, ocurre otra situación. En empresas pesqueras hay una situación
que a veces de manera no deseada ocurre comúnmente, que es la sustracción de petróleo de las embarcaciones. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Un trabajador, tripulante, ¿no?, intentó, o al menos eso es lo que señala la empresa, sustraer petróleo, un galón, estaba escondido, una parte de la panga o una embarcación pequeña, y llega un mensaje de texto al gerente de operaciones de la empresa diciéndole, por si acaso, al trabajador se va a intentar retirar petróleo y no sé qué otros implementos más de su empresa, de tal embarcación. Mejor sería que revisen. Entonces, ¿qué hace el gerente cuando ve? Se queda sorprendido y va hacia la embarcación. Llega con su jefe de seguridad y demás, levantan donde supuestamente estaría escondido y encuentran ahí escondido un cilindro de petróleo. Y cuando sucede eso, llaman inmediatamente a la persona que estaba a cargo, ¿no?, que era supuestamente el implicado. Llaman, llega y le dicen, ¿qué pasó acá? Según las declaraciones del gerente de operaciones, ¿no?, cuando lo entrevista de manera personal, le dice, ¿por qué eso está acá? Y se refiere que el trabajador le dice, es que no me alcanza lo que gano y a través de esto me recurseo. Ok, ¿Ya? yeah. Pero fueron palabras. Luego llegan, ya regresan a tierra, van a la empresa, le dicen procedimiento disciplinario al trabajador y paralelamente hacen la denuncia ante la comisaría del sector para que inicien con las investigaciones. Todo esto finalmente concluye en el despido, luego de haberle notificado su carta de imputación de falta, sus 6 días para cada su descargo. El trabajador simplemente niega todo y el empleador decide despedirlo. Va a la vía judicial a través de una demanda de indemnización por despido arbitrario y demás. Y el juez, al momento de, digamos que el demandado, que sería la empresa, el empleador, ofrece como testigo al gerente de operaciones, el que estuvo presente en los hechos. Y el juez comienza a interrogar al gerente. Y una de las preguntas que nos causaron, digamos, esta interrogante por parte nuestra es que le indicaba o lo confrontaba haciendo algunas conjeturas del mismo juez. Ok. Pero si tú recibes, le decía el gerente de operaciones, si tú recibes un mensaje a tu celular, ¿cómo es posible que le hagas caso a un mensaje de un desconocido? ¿De quién es ese número? Desconozco. Entonces, ¿pero averiguaron de quién ese era? Pues yo recibí el mensaje, me alerté y fui a ver. Pero ¿por qué no investigaron de quién es ese número? Ahora, otro. Si lo envió a alguien ese mensaje, se entiende que esa persona tuvo acceso. Entonces tu sistema de seguridad no sirve. ¿Por qué tuvo acceso? Otro. ¿Cómo sé, el juez, ¿ya?, que tú no has hecho esto para implicarlo y sacar al personal y no pagarle digamos, una compensación si llegan a un mutuo acuerdo por cese? Y aproveché esta situación para poder incriminar. Entonces, ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Cómo piensa que voy a hacer eso? Si me avisan, yo corro a ver qué sucede y encuentro que efectivamente que había eso, pues hago la denuncia, lo despedimos después de un procedimiento. Entonces el juez decía, pero uno, muy raro que hagas caso a un mensaje que te llega de esa forma. Okay. 2, tu sistema de seguridad no funciona. 3, yo puedo pensar que eres tú quien fabricó las pruebas. Alega el gerente de operaciones. Entonces, termina, claro, que el gerente como que se puso un poco alterado por las preguntas del juez. Sí. Y finalmente terminó la declaración y el juez aún no emite la sentencia, pero estamos de esperar a ver qué dice el juez. Pero ya se vislumbra un panorama de que le daría la razón al trabajador, señalando que no hay pruebas suficientes. Ahora, ¿qué hubiera sido lo adecuado? Esperar a la noche con la policía ahí escondida para que retire y en ese momento infragante agarrarlo. A ver,
Ciertamente que aparentemente el juez se habría excedido, ¿no? Pero lo cierto es que a veces los jueces actúan de esa manera porque, uno, ellos tienen por función brindar tutela al trabajador, ¿no? Especialmente en los procedimientos en donde se cuestionan los despidos. En esa línea tienes que tener en cuenta que cómo lo ve el juez. Y el juez ve, por un lado, a un trabajador y por otro lado, a una empresa, ¿no? Y entre los dos, ¿quién tiene más recursos? La empresa. La empresa. Entonces, por otro lado, no sé cómo se han planteado los términos de la demanda, pero los jueces, como tú bien sabes, pueden aplicar esto que se conoce como iura novit curia, que significa que el juez aplica el derecho que corresponde al caso. Y en esa línea, quizás el trabajador puede plantear un despido arbitrario, incausado, qué sé yo, pero el juez puede calificar el despido de otra manera. Y hay una figura que se llama el despido fraudulento, que es cuando el empleador fabrica pruebas para imputar una presunta falta al trabajador con miras a despedirlo, ¿no? Claro, hay elementos objetivos, pero también hay elementos subjetivos. O sea, el juez tiene que sustentar que hubo el ánimo de despedirlo, ¿no? al trabajador. Entonces, yo creo que el juez estaba haciendo eso, sí, precisamente, ¿verdad? Ir más allá de lo planteado en los términos de la demanda, a efectos de poder concluir si hubo o no un fraude en el despido. Porque suele ser habitual que a veces se fabriquen pruebas o imputaciones de faltas para despedir a trabajadores que por varios motivos son problemáticos para una empresa, ¿no? Y lo principal es que estén formando un sindicato o formen parte de una comisión vinculada a la formación de un sindicato, o sea, un dirigente sindical o alguien que esté propiciando algún tipo de reclamo o queja, ¿no? Eso es lo más habitual. Entonces, hasta ahí no llego, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que no justifico necesariamente todo lo que el juez hizo en la audiencia, pero creo que está en línea con esa visión que tienen los jueces laborales de proteger a los trabajadores porque son la parte débil de la relación laboral. Por otro lado, está la figura esta del despido fraudulento, que creo que es lo que podría estar sustentando el juez sobre la base de iura novit curia. Ahora, ¿qué hacer desde la perspectiva del empleador? Está también el tema del principio de inmediatez, ¿no? Descubierta la falta, se procede al despido, siempre y cuando haya pues flagrancia. Ahora, me dices tú que hubo las comunicaciones y hubo el descubrimiento del hecho y la aceptación del trabajador. Entiendo que esto fue en alta mar, ¿no? Sí. No fue en costa, fue en alta mar, ¿no? Entonces, eso supone que tiene que levantarse actas, ¿no? En ese momento, o al menos, no sé si en la bitácora del capitán de la embarcación se puede dar cuenta o se da cuenta de la... Claro, lo que se hizo fue llamar el gerente de operaciones llamó a Capitanía para que levante un acta respecto a lo sucedido. Claro. Pero en el acta, bueno, señala de manera somera, se encontró esto, y se encontraron estas personas, punto. Claro. Y ahí, bueno, todavía ese proceso está en curso. Está en curso. Vamos a ver cómo acabará, pero... el desenlace. Claro, pero es complicado pues, las situaciones, ¿no? Claro, porque si estás en alta mar es muy complicado todo, pero en línea de principio habría que resguardarse con la mayor cantidad de elementos probatorios posibles, ¿no? Claro. En esa línea, hoy en día todo el mundo tiene un celular, ¿no? Puedes grabar. Sí. No sé cuándo sucedió esto, si fue un año atrás, pero se puede grabar. Claro, porque el juez, por ejemplo, también señaló, ¿y cómo? Pero el gerente decía, pero él me dijo, reconociendo que era para su recurseo. Y el juez, pero ¿y cómo yo sé que tú no lo obligaste a que diga eso? ¿Quién más estaba ahí, pues, no? Claro. Que esa persona podría haber sido un testigo, ¿no? Ahora... Y que está haciendo materia de investigación. En la fiscalía está en curso ese proceso, ha tomado declaraciones, ¿no? Claro, pero eso va a ser otro tipo de responsabilidad, ¿no? Claro. Que es distinto a la de este carácter laboral, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Imaginémonos ya en el supuesto. ¿No? ¿Dónde vas ya? Que el juez diga, indemnícelo, ¿no? Y demás, ya se le pague su daño moral y todo. Y la fiscalía diga, es responsable. Ya pues, repetición, pues, ¿no? Ya pues, luego... ¿Contra el juez? Contra el trabajador, pues, ¿no? Porque contra dentro de eso está como, ¿cómo se llama? Parte civil, ¿no? Entonces puedes reclamar ahí la indemnización, bueno, en este caso la reparación civil, ¿no?
y eventualmente en la vía civil le podrías reclamar al trabajador por los daños, pero claro, eso es el mundo ideal, ¿no? Porque tú sabes que son procesos que demoran, ¿no? Y a veces no sale tan a cuenta litigar 2, 3 años para obtener algo que no justifique la inversión de tiempo, dinero, ¿no? Sí, pues. Entonces, estas situaciones particulares se dan en la vida diaria, ¿no? Claro. Solo que habría, a veces, lo que se trata de descubrir a través de la justicia, a través de los jueces, es quién dice la verdad. Y es que en el ámbito laboral tiene que ser así por primacía de la realidad, ¿no? Y eso da tanto para trabajador como para empleador, ¿no? Sí. Pues digo, lo más recomendable es que en ese tipo de circunstancias y situaciones, si las cosas son como dicen que ha sido, pues se pertrechen de todos los elementos probatorios de respaldo posibles, ¿no? O sea, si el trabajador en alta mar está diciendo que él lo hizo para recursearse, bueno, ¿quién mal lo escuchó? ¿Se grabó? ¿No se grabó? Sé que es engorroso, sobre todo para personas que están pues, ¿no? en plena faena de pesca y lo que sea, pero aunque puede ser engorroso una hora, una embarcación en la madrugada, mira todo lo que te libera, ¿no? Sí, bueno. Entonces, al menos, y eso nos sirve de aprendizaje para todos los empleadores, que es mejor afianzar con pruebas objetivas que determinen efectivamente una responsabilidad objetiva, pues, ¿no? Yo te cuento un caso adicional, si me permites, ¿no? Una vez estaba en clase y justo estaba explicando este tema de la protección frente al despido y hubo una alumna, ¿no? Que no era abogada, era administradora y trabajaba en un banco, ¿no? Y ella me decía que habían descubierto a un cajero, ¿no? Y que se robaba dinero, sustraía dinero y todo lo demás, ¿no? Y lo despidieron, ¿no? Y el Poder Judicial lo repuso. Entonces ella no entendía y no comprendía cómo el Poder Judicial podía apañar situaciones de esa naturaleza, es decir, de personas que sustraen dinero, ¿no? Y yo le empiezo a preguntar, pero a ver, hasta donde tú sabes cómo fue el despido, le digo. Bueno, lo que pasa es que le mandaron una carta de despido nada más, ¿no? Ya, pero ¿sobre la base de qué infracción? Sustentaron que él había sido el que sustrajo el dinero, hubo reportes, informes de auditoría. De frente lo despidieron. De frente lo despidieron, ¿no? No siguieron el procedimiento. Nada, ¿no? Entonces, claro, si nos vamos a la verdad de los hechos, evidentemente estás frente a una persona que incurre en delitos porque está sustrayendo dinero, ¿no? Que puede seguir su causa en la vía penal que corresponda, ¿no? Pero en el ámbito laboral, si lo vas a despedir, tienes que seguir el procedimiento, ¿no? Es decir, imputarle la falta, tener los medios probatorios de respaldo de la imputación de la falta, darle la oportunidad de defenderse y darle una decisión motivada de despido, ¿no? Si no hay eso, se va a caer el despido. Y al final a veces he escuchado esto a los empleadores, ¿no? Que dicen, muerto el perro, muerta la rabia, pero el perro no muere, el perro regresa a los 2, 3, 4 meses con una cautelar o con una sentencia que lo repone. Y el grado de indignación es tal que es comprensible, ¿no? Si yo lo he detectado a este fulano, sutano, mengano, haciendo tal o cual cosa y lo he votado porque es perjudicial para la empresa, ¿por qué el Poder Judicial me lo repone? Bueno, por la sencilla razón de que no hiciste bien el despido, ¿no? A veces es un poco costoso, ¿no? Pero porque después yo le digo, pero en todo caso, ¿por qué no? No sé, pues si es un banco, tienen cámaras, tienen reportes de cierre de día, de caja, qué es lo que dicen, cuánto recibió, cuánto entregó, ¿no? Se le descubrió, no se le descubrió, hubo un informe de auditoría, algo. Pero cuesta, doctor. Ok, cuesta, pero inviertes ¿cuánto? 2.000, 3.000 soles en un buen procedimiento de despido y te ahorras los 10.000 soles que le vas pagando de remuneración luego de la reposición. Además de tenerlo ahí y dando la mala señal a todos de que pueden hacer lo mismo. Claro. Sí. Entonces, o sea, en buena cuenta, hacer un buen procedimiento de despido o de desvinculación, como le dicen ahora, a largo plazo y a mediano plazo sale más barato. Sí, definitivamente que sí. Bueno, pero esas son situaciones que suceden. Y así podríamos pasar toda la tarde hablando de tantos casos que suceden en el día a día sobre justamente desvinculaciones laborales, despidos, ceses. Ahora, ya para ir concluyendo. Recientemente, bueno, tenemos un boletín denominado Observatorio de Jurisprudencia Empresarial, en el cual
digamos, se comentan, algunos especialistas ahí nos apoyan con sus comentarios respecto a jurisprudencia que tiene relevancia en el sector empresarial. En el último número has publicado un comentario respecto a una sentencia que tiene que ver con la relación laboral. Coméntanos. Sí, muchas gracias, John. Es una sentencia bien interesante y me llamó la atención por lo siguiente, ¿no? El caso es así, ¿no? Es una profesora que tiene años trabajando en un colegio público en San Martín, y ella, vía un habeas data, le pide a la UGEL de la región que le entregue un certificado en el que se diga que viene trabajando durante 13 años, ¿no? Haciendo 48 horas a la semana y 120 horas al mes de trabajo efectivo, ¿no? O sea, textualmente diga eso, ¿no? Pero ella lo plantea en el habeas data como una solicitud de acceso a información pública, ¿no? Detalles más, detalles menos, el tribunal dice no es el derecho. El derecho es autodeterminación informativa, o como se llama ahora con la ley, ¿no? De protección de datos personales, es acceso a datos personales. Y ordena a la UGEL, ¿no? Que entregue este certificado pedido, ¿no? Pero no en los términos que lo pidió la demandante, sino de acuerdo a la información sobre las horas efectivamente elaboradas, porque evidentemente puede haber faltas, inasistencias, tardanzas, ¿no? Y eso se va descontando. Y eso es lo que se resuelve, ¿no? Ahora, me pareció interesante porque el tema de la jornada de trabajo es un derecho constitucional, es un derecho del vínculo de las relaciones laborales, y si bien es cierto hay la obligación legal de entregar los certificados de trabajo, las constancias y lo demás, y aunque es para el sector público, yo creo que en general no hay que perder de vista esto, ¿no? Los empleadores frente a los trabajadores son bases de datos, ¿no? O sea, tienen datos e información de carácter personal. Aparte de la jornada de trabajo, pago de remuneraciones, retenciones de impuestos a la renta, bonificaciones, aportes a AFP, y toda esa información es de carácter personal del trabajador. Entonces, eventualmente, cualquier trabajador, claro, en principio podría solicitarlo por una vía directa a su empleador, pero en el caso que se negara, eventualmente podría emplear este habeas data, ¿no? Como un mecanismo para acceder a la propia información del trabajador que obra en manos del empleador, ¿no? Entonces, digamos que lo están tratando, o el tratamiento que le está dando el tribunal es protección de datos personales. Así es, porque el empleador maneja información del trabajador, sea manual o sea sistematizada, y de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, base de datos es toda entidad pública privada que maneja información de las personas, ¿no? Sea que se dedique al negocio de base de datos o sea que no, en este caso el empleador. Eso aplicaría a cualquier tipo de institución, o sea, ya sea del Estado o ya sean privados. Privado, vinculado con los datos personales de la persona, ¿no? Es como las universidades tienen, en nuestro caso, información de nuestros rendimientos académicos, las pensiones, las matrículas, ¿no? Los cursos que hemos llevado son datos personales, ¿no? Igual sucede con el empleador. El empleador maneja información personal sensible, porque le presentamos una copia del DNI, está nuestra fotografía, huella digital en nuestro número de cuenta bancaria. Ellos manejan la información del dinero que nos depositan mensualmente, de los descuentos que nos hacen, de las retenciones y de los pagos. Es bastante información. Y es información de carácter personal, económica, sensible. Entonces, digamos, a veces llegan algunas preguntas, ¿ya? Sencillas. Un trabajador solicita a su empleador por escrito: necesito las copias de las boletas de los últimos 20 años. El empleador responde: te las entregué en su oportunidad. Entonces, ¿qué recomendarías ahí? Bueno, entiendo que para efectos laborales hay una obligación legal de mantener a disposición, ¿no? La documentación de los últimos 5 años. Más allá de eso, la obligación no existe, ¿no? Con lo cual habría que entregar esa información de los últimos 5 años, y informando que la información más antigua ya no obra en su poder, porque, bueno, de acuerdo a la ley, a las normas de contabilidad, ¿no? Los registros se van depurando, ¿no? Ahora, eso no impide, y eso creo que es algo que se podría hacer, ¿no? No impide que el trabajador pueda acceder a la información que obra en la planilla electrónica, ¿no? Que la maneja, en este caso, la Administración Tributaria y el Ministerio de Trabajo, ¿no? También son otras vías. Son otras vías, ¿no? Pero digamos, si el empleador, bueno, tiene la posibilidad de repente entregarle los últimos 5 años, pero dice: no quiero entregarle porque es un tema administrativo, me va a hacer buscar en mis archivos y yo ya le entregué. Tiene la obligación de entregar. Claro. Si no, podrían... De repente no por el lado laboral,
pero sí por el lado de la Big Data. Sea constitucional, Claro, por manejo de datos personales. por manejo de datos personales. Sí, y ahí hay que ver las obligaciones de la Ley de Protección de Datos Personales, porque ahí también hay obligaciones con respecto a la conservación de la información, ¿no? Digamos que se conjugan los Claro, derechos. ahí sí, es que ahí ya no va a ser una relación trabajador-empleador, sino persona base de datos, ¿no? Juan Carlos, ha sido enriquecedora esta conversación. El laboratorio de hoy muy interesante. Agradecemos nuevamente al Colegio de Contadores Públicos de Ancash, en la persona de su decano y junta directiva, por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar o llevar a cabo estos laboratorios. Esperemos más adelante poder ya realizar laboratorios presenciales donde nos acompañen ya de manera física algunos invitados o personas que quieran decir o plantear algunas interrogantes en vivo. Eso más adelante. Así que muchas gracias a todos por estar conectados. Gracias, Juan Carlos, nuevamente. John, encantado. Y será hasta un nuevo laboratorio legal.